inicio entonces a este segundo encuentro latino en la plaza. Mi nombre es Gabriel Pulice y hoy entonces vamos a tener también el gusto de presentar el último número, el número 9 de nuestra revista digital de la Plaza T, y vamos a contar hoy con la participación de algunas y algunos de los autores que han participado en este número. Y bueno, no me voy a extender mucho más en esta presentación, más que decir que es un gusto realmente compartir este espacio con las lectoras, lectores, autores, parte del comité internacional también de la revista, como Mauricio, como Sonia, que también han colaborado en buena parte de los números anteriores, bueno, Sonia también en este número. Me acompañan Cecilia López Ocaris, Helga Robert, Andrea Florí, nuestra directorísima Viviana Bálsamo, y también Arián Raca, que en este mismo acto va a pasar a ser, si mi visión me lo permite, el anfitrión del evento. En este mismo acto, Arián, pasás a ser el jefe de ceremonias técnico. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a este encuentro. Cecilia, decinos el orden de exposición, por favor. Sigamos la rúbrica. Claro, sí, sigamos lo que hablamos 5 minutos atrás. Es un encuentro en la plaza. En la plaza. Yo quería retomar esta... Quedan los protocolos caídos. para los claro. eventos organizados por las instituciones que organizan eventos. Exacto. Bueno, el encuentro de hoy, que tiene esta doble alegría que decía Gabriel, ¿no? En primera instancia, bueno, la presentación de la revista, el número 9 de la revista La Plaza, que para nosotros es un honor sostener ya hace 9 números, ¿no? Y por otro lado, el eje de trabajo que nos convoca hoy tiene que ver con la formalización y la actualidad en el campo del acompañamiento terapéutico. En ese sentido, lo que yo traje para compartir con ustedes, ligado a ese eje de trabajo, tiene que ver con, bueno, las formalizaciones o los intentos de formalización, un aspecto de las formalizaciones que estoy sosteniendo, ¿no? Como en nombre propio y con otros, ¿no? Entonces, respecto de eso, lo que yo quería un poco comentar con ustedes es un eje de trabajo que vengo desarrollando en relación a los dispositivos complejos de abordaje en psicoanálisis, que es una categoría muy extensa, y no me voy a detener allí, pero sí a ubicar una dimensión muy importante que tiene que ver con lo que nos convoca hoy, que es la actualidad, ¿no? Lo actual y lo demás, pero para hacer ingresar algo que me parece central en la práctica, en la clínica del acompañamiento terapéutico, que es la dimensión de la temporalidad, el tiempo, ¿no? Porque como dispositivo complejo, digamos, o como práctica, como le quieran llamar, después ahondaremos en alguna de estas cuestiones, ¿no? Todo dispositivo, si no tiene, ¿no?, el sesgo, el atravesamiento de una temporalidad, ¿no?, corre el riesgo de la cronificación, ¿no? Hay algo de la temporalidad que tiene que atravesar la clínica, el dispositivo, en tanto tal. Y en ese sentido, toda práctica, toda clínica que suponga transformación en el sufrimiento subjetivo, ¿no?, apunta o tiene un hacia dónde, un más allá, ¿no? Y en ese sentido es que quiero hablar del futuro, ¿no? Pero el futuro no entendido en términos lineales, ¿no? Benjamin hace que no voy a andar en eso, pero hace una crítica súper interesante de la versión lineal, acumulativa del tiempo, ¿no? La naturalización de un tiempo, ¿no?, que simplemente nos convocaría a ir a buscar al pasado una línea recta que determine o que genere como determinismo un futuro. Tampoco es el futuro ligado al progreso, ¿no?, en el sentido que empuja hacia adelante el capitalismo,
tampoco es el futuro pensado como, ¿no?, cierta organización ligada a fines predeterminados, objetivos ciertos que hay que alcanzar, sino que es un futuro, así como hay un autor que me gusta mucho leer, que es Ezequiel Gato, que él de futuridades, ¿no? Es decir, esta idea, y sin ahondar demasiado en esa categoría, es cómo la voy a usar yo, es ubicar la dimensión de la temporalidad situando un futuro abierto, que más que ligar un objetivo al cual llegar, es poder localizar potencialidades, ¿no?, leer situacionalmente qué cosas pueden propiciar, ¿no?, una direccionalidad. Entonces, ese punto es el que nosotros tenemos que ponernos a pensar hacia dónde, ¿no?, para que nuestras prácticas no sean cronificantes, para que los dispositivos de acompañamiento no sean simplemente sostener el estado de las cosas, sino que nos empuja hacia algún lugar, ¿no? Y en ese sentido, es interesante pensar el acompañamiento desde dos perspectivas, como práctica social, ¿no?, y como práctica clínica, ¿no?, con sus complejidades, con el trabajo entre varios y lo demás. ¿No? Hay un modo en que Philippe Julien plantea en qué términos podemos definir una estrategia, ¿no? Porque, bueno, como práctica social, el acompañamiento terapéutico se traduce en una estrategia en el campo de la salud mental, ¿no? Es decir, el modo de enlazar los recursos, ¿no?, el modo de trabajar entre varios en equipo, armando una estrategia que incluye un acompañante, una direccionalidad. Bueno, Philippe Julien ubica justamente lo interesante de la estrategia como un principio de acción, ¿no?, para desmantelar la inercia en la que es arrastrada y se haya obstaculizada la existencia. Me encantó esa definición de estrategia, ¿no? Es decir, desmantelar la inercia en la que nos vemos arrastrados, naturalizados, ¿no? No deteniéndonos a pensar, y sobre todo una inercia que genera obstáculos, dificultades, ¿no? Entonces, pensar una estrategia es ese principio de acción que direcciona, ¿no?, en su doble vertiente, clínica y política. Clínica y política. La categoría de estrategia, o sea, el acompañamiento terapéutico como una estrategia en el campo de la salud mental, articula esas dos dimensiones, lo clínico y lo político. ¿Por qué? En ese sentido, como estrategia en el campo de la salud mental, toda estrategia tiene una direccionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, las futuridades, ¿no?, es poder pensar el futuro en la inmanencia de las prácticas, no el futuro como aquel lugar al cual llegar, sino esas potencialidades que sostienen las prácticas, ¿no? Esas prácticas que deben ser o que deben poder pensarse en términos historizantes para que un futuro sea posible para alguien, y sobre todo las futuridades están planteadas en plural, no es un único futuro unificado para todos de igual modo, ¿no?, del modo en que las prácticas disciplinarias producen, sino que es una orientación colectiva, porque la estrategia en el campo de la salud mental en sentido político son estrategias colectivas que tienen que estar pensadas a nivel del sistema de salud, ¿no?, orientadas, ¿no?, hacia potencialidades que den lugar a lo singular de cada quien, ¿no? Pero no puede prescindir de unas ciertas futuridades hacia las cuales orientar esa estrategia. Ese sentido político está en estrecha relación, muy fuertemente, con el sentido clínico de la estrategia, porque lo más simple que podemos empezar diciendo, hasta lo más complejo, pero lo más simple es que el futuro se pone en juego siempre respecto de lo singular, de lo subjetivo, ¿no? Porque lo propio siempre se juega en el futuro, siempre hay algo de lo propio, ¿no?, que se encuentra en el futuro y en relación al otro, ¿sí, no? Esto que lo más propio se cifra en términos de futuro, ¿sí, no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué es lo que querría ser? ¿Qué es lo que, ¿no?, qué es lo que hubiera sido ese futuro anterior que no? Es decir, el futuro, la posibilidad de pensarse en un más allá, ¿no?, es subjetivante de modo nodal, y sobre todo en la clínica de la T, ya que decimos que lo propio siempre se encuentra, o uno se encuentra con lo propio en el futuro, y con otro, que media esa posibilidad de reconocerse queriendo tal cosa, ¿no?, que es la temporalidad del deseo, si la ubicamos allí, ¿no?, en ese engarzar lo propio con algo que empuja hacia otro lugar, ¿no? Y en ese sentido hay múltiples intervenciones que desde el acompañamiento
propician potencialidades futuras para aquellos con los que trabajamos, ¿no? Es decir, una de ellas, que es muy simple y es una intervención que el psicoanálisis es casi ¿no? Una de las vedettes, de las intervenciones de los acompañantes, ¿no? Es el fantaseo, ¿no? El fantasear, en términos freudianos, ¿no? Sí, como referencia está el creador literario del fantaseo en Freud, que es ese texto que es maravilloso, ¿no? Ahí Freud dice que el fantaseo enlaza los 3 tiempos del deseo, es decir, el pasado, es decir, las huellas que trae el sujeto, ¿no? Su historia, las cosas que le gustan, las marcas, ¿no? Y a su vez, ¿no? Enlaza hacia el futuro el tiempo deseante en el que se piensa a sí mismo en un lugar que no es el ahora, ¿no? En el fantaseo, digamos, en ese sentido hay una intervención que propicia, ¿no? ese inicio de una temporalidad que es de suma importancia como direccionalidad clínica para restarnos, problematizar, poner en cuestión el trabajo centrado únicamente en objetivos preestablecidos, ¿no? Lo que puede abrir el horizonte de futuridades, en cierta medida, una de las intervenciones valiosas, por ejemplo, es el fantaseo, ¿no? Propiciado en el intercambio con el otro. ¿Qué te gustaría? ¿Qué no? ¿No? Y esa linealidad que apunta hacia un futuro posible, que no es cualquier futuro, el general, el para todos, es el para quién. Y eso es efecto de una intervención o de un encuentro singular, personal de cada quien, ¿no? Y en eso, a veces, en el trabajo con nuestro acompañado y lo demás, a veces hace falta abrevar en el pasado para que un futuro se abra respecto como potencialidades, ¿no? Yo recuerdo en un intercambio, había se hizo acá en Argentina, en Rosario, un censo para personas que hacía muchísimos años que estaban hospitalizados, ¿no? Para censar los internados por motivos de salud mental, para después establecer estrategias, ¿no? Que permitieran, bueno, hacer las externaciones, hacer la reinclusión social, etc., ¿no? Y recuerdo en un relato de estos censistas que, bueno, en una de esas intervenciones se encontraban con gente que hacía más de 10 años que estaban internados y que ante la pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando salgas? ¿O qué te imaginas haciendo? Era el desierto, ¿no? No había nada que se presentificara como posible ahí afuera. Entonces, como gesto espontáneo, los censistas empezaron a preguntarle qué hacían antes, si tenían oficios, o qué habían estudiado, qué, ¿no? Y en un gesto muy simple, ¿no? Ahí la imposibilidad de fantaseo futuro, ¿no? Hace ese recorrido que intenta enganchar, ¿no? Hacer ahí tirar el anzuelo hacia el pasado a ver qué tenemos para encarnar en el futuro, ¿no? Ese tiempo allí. Pero en otras ocasiones no encarnamos en el pasado, es decir, no hace falta abrevar en el pasado para ubicar un futuro, sino que hay algo que el dispositivo complejo de la T tiene como maravilloso también, que es en muchas ocasiones no ir en búsqueda del tiempo fundacional, sino de un anclaje situacional, es decir, con alguien, hoy, en esta situación, en esta escena de trabajo, ¿no? Entonces ahí, esa construcción, ¿no? Que es muy importante para armar imágenes de futuro, para armar significantes de los cuales el sujeto puede enlazarse para pensarse en otro tiempo que en el ahora, si es un tiempo vaciado, ¿no? O si es un tiempo que no puede pensarse, o si es un tiempo que deja al sujeto desenganchado del lazo, ¿no? En ese punto, lo que el acompañante propicia en ese intercambio tiene que ver con el cruce de esto clínico y político, y en ese sentido es que múltiples modos de ofrecimiento social al lazo, como es, por ejemplo, los activismos en salud mental, ¿no? Es decir, para que alguien pueda imaginarse, iniciar un tiempo presente, organizando un futuro cuando no hay nada allí que en lo social pueda anclarse, incluso identificatoriamente para lanzarse hacia otro lugar, ¿no? Es interesante de qué modo lo social necesita brindar apuntalamientos identitarios, ¿no? En ese sentido es que es muy interesante, muy valioso
las prácticas de activismo en salud mental, donde no se trata de una identidad global, unificada o cosificante, sino la posibilidad de identificarse a algo que resitúa como actor social toda una lucha y una reivindicación de derechos y lo demás que va a la par de estas intervenciones clínico-políticas que permiten futurizar a alguien, ¿no? Por siempre, que pueda propiciarse condiciones del lazo y de su propia enunciación en un tiempo futuro. Ahora bien, como dispositivo, digamos, y esto del activismo en salud mental, así como todos los activismos, ¿no? Los relatos, la proliferación, la puesta en valor de los relatos en primera persona, del recovery como modo puntual de ofrecer modos, ¿no? A partir de los cuales los sujetos pueden tomar para hacer de eso, ¿no? un pensarse más allá. Es largo y habría que pensarlo más allá de la coagulación identitaria, ¿no? Sino que, bueno, que eso que no empiece y termine en la lógica identitaria, sino que la restitución real de todos los otros derechos no propicie la lucha de esa grieta de agresividad por las pequeñas diferencias, sino que realmente haya equidad en el acceso a los modos del vivir, ¿no? Y no simplemente, que eso es la finalidad, es el punto de partida de lo otro que vendría después, ¿no? O tendría que estar siendo. Bueno, eso en el cruce de lo clínico y político. Y puntualmente como dispositivo, es decir, el acompañamiento terapéutico como dispositivo complejo, que para mí tiene toda una cualidad particular, el dispositivo como dispositivo complejo, no es una simple adjetivación, sino que responde a un modo de la lógica de trabajo del dispositivo. Allí es importantísimo también hacer ingresar el tiempo o la temporalidad respecto del diagnóstico, que no es una cosa menor, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque la coagulación temporal del diagnóstico es el equivalente a la eliminación posible de toda futuridad en términos de movimiento subjetivo, ¿no? Eso no medio rebuscado, pero se entiende, ¿no? Es decir, ahí cuando hacemos o tomamos para nuestro trabajo como acompañantes y preguntamos, bueno, ¿y qué diagnóstico tiene? Entonces, ahí orientamos nuestra acción, hay una complejidad de absoluta iatrogenia y detenimiento de la posibilidad temporal, ¿no? De pensar algo distinto que aquello que suponemos inherente al diagnóstico. Entonces, eso por supuesto que está de más ubicarlo como algo absolutamente iatrogénico. Por eso, ¿y cómo hacemos ingresar la dimensión del tiempo en el diagnóstico? Hay una categoría que es larga de desarrollar, pero a mí me gusta mucho trabajar, que es el diagnóstico en situación, que tiene que ser un eje sincrónico, es decir, leer esa situación allí, pero también es interesante ubicar un eje diacrónico en el diagnóstico en situación, ¿no? Y ahí tendría que contarles qué entiendo por situación y lo demás, pero no importa. Vamos al eje del tiempo, a la temporalidad. Un diagnóstico en situación, en términos diacrónicos, es decir, ubicado en el eje del tiempo, nos permite leer hacia atrás, en esa historización que hacemos de las estrategias sostenidas, de las que funcionaron, de las que no, las situaciones que brotaron a nuestro paciente o al que no era nuestro acompañado y después lo fue, ¿no? Esas instancias en las que, de modo singular, para ese sujeto hubo instancias que lo desestabilizaron, no lo desestabilizaron, le propiciaron anudamiento, ¿no? Esos modos en que la repetición pudo hacerse ver en ocasiones distintas, en las que el sujeto se arrojó a situaciones, ¿no? De sufrimiento, etc., ¿no? Esa dimensión de la temporalidad en el diagnóstico es tan fundamental, porque no es un diagnóstico de estructura, sino un diagnóstico que nos permite ubicar la estrategia del dispositivo complejo, ¿no? Y en ese sentido, en esa dirección, y con esto termino porque me copo y ahí estuve enganchada queriendo contarle cosas que estoy estudiando y bueno, pensando, con eso termino, hay algo ligado a la temporalidad del dispositivo de acompañamiento que es muy difícil de calibrar, porque ¿qué temporalidades ingresan o se sostienen como eficaces en el acompañamiento terapéutico? ¿No? Están los tiempos subjetivos, que son los tiempos, ¿no?, en los que está atravesando el sujeto, es decir, los tiempos que necesita para determinado proceso o para otro, los tiempos en los que se encuentra en este momento ese sujeto. Están los tiempos institucionales, ¿no?, esos tiempos en los que
es importante leer siempre a contrapelo de la burocratización de nuestras prácticas, es decir, poder ubicar la temporalidad institucional también es importante, para que no entre en choque con los tiempos subjetivos, para que no estalle ahí, ¿no? Y los tiempos corporales, es decir, como límite real que se nos impone como el cuerpo, es decir, si alguien se quebró una pierna y yo quiero salir mañana a correr, y no, hay un tiempo que como límite en lo real me impone, ¿no? Lo corporal, el cuerpo, el tiempo de recuperación, el tiempo del sueño, el tiempo, ¿no? Todos esos tiempos, y puede haber un montón más, digo, todos esos tiempos, ¿cómo acompasarlos, ¿no? ¿Cómo acompasar esos tiempos tan distintos, tan diversos, pero que sin duda tienen que lograr ¿no? alguna combinación posible para que el dispositivo no explote, ¿no? No explote por algún lugar, ¿no? O no reviente el sujeto porque se ve demasiado, ¿no? O se ve hiatrogenizado por las prácticas, que no revienten las instituciones, que no reviente el cuerpo, y los últimos, bueno, y las diversas dimensiones puestas siempre. Bueno, ¿cómo acompasamos eso? Bueno, me parece que ahí es donde esta dimensión de futuridad que tiene el dispositivo en sí, es decir, de generar potencialidades, ¿no? Allí donde como una apuesta interviene generando condiciones de posibilidad para otra cosa, pero que se lanza hacia otro lugar, y que tampoco tiene que ver, en ese sentido, esta temporalidad que futuriza, de algún modo, tiene que ver con ese acompasar de esos tiempos que son diversos, ¿no? Pero que nuestras intervenciones, ¿no? Propiciarán que en ese acompasar un futuro abierto, posible, ¿no? Y ligado a una lectura orientada, ¿no? Porque uno cuando piensa que quiere poner en juego algo de la futuridad en las intervenciones y lo demás, no está pensando en arrojar al sujeto algo que no puede, o que sería una frustración constante, o que es fruto de una idealización omnipotente de nosotros, y bueno, queremos que logre, ¿no? Lo cual fuerza al sujeto y lo expone a veces a situaciones que son terribles, sino que están calibrados por cierta lectura, ¿no? De qué apuesta es posible, de qué modo ese acompasar de los tiempos genera condiciones de posibilidad futurizante, por decirlo de algún modo, y eso sin duda tiene que ver con de qué modo la estrategia y la dirección de nuestro trabajo puede ponerse en juego en términos de apuesta, ¿no? De apuesta al sujeto que acompañamos, anclamos, acompasamos, ¿no? Generando condiciones de posibilidad para que el otro devenga quien es, quien quiera ser, quien no quiera, ¿no? Digamos, a darle ocasión de temporalidad a la aparición del sujeto. Y hay una dimensión que no voy a desarrollar porque ya me van a matar, es la dimensión de la temporalidad que instala la transferencia, y eso tiene que ver con el tiempo que instala el acompañante. Bueno, y eso otro día lo servimos, porque Sylvie Le Pouligé tiene un libro maravilloso de la obra del tiempo en psicoanálisis, que lo recomiendo muchísimo, y eso lo seguimos en otra conversa. Bueno, gracias, un gustísimo que estén todos aquí en nuestra súper segundo encuentro latinoamericano. Doctor Pouligé, muchas gracias. siga el orden que... Nos gustaría seguir escuchándote, pero bueno, tenemos también la temporalidad del encuentro latinoamericano, entonces vamos a dar la palabra a nuestra segunda presentadora, que me tiene que ayudar usted. Dígame quién es la presentadora. Porque yo y diga quien le parezca, así tira la azar. Ya les conté que estoy sin dormir, Bueno, fuera de Buenos Aires y sin lentes, así que Yo creo, pero tiene una T maravillosa que es Leonor, ahí desde Salta, que te tengo está una acompañante acompañando. acá. Genial, Sí, genial. Leonor. hola, buenas tardes. Yo voy a tomar la posta de este segundo tiempo. ¿Les parece? Me siento muy la palabra, así que los saludo a todos y a todas. Gracias, Ceci, muy interesante. Yo voy a hacer una breve exposición porque le quiero dar lugar al resto de las invitadas que hoy tenemos el lujo, que, bueno, quiero destacar que son mujeres que han escrito, que intervienen en muchos espacios dentro del área de salud mental, así que lo celebro.
Y bueno, casualmente vos tomaste dos temas de toda tu exposición que fue muy interesante, Ceci, algún día lo vamos a compartir seguramente en la edición número 10 de La Plaza, en tu escrito. Yo acompañé a dos ATs a escribir en esta edición, porque bueno, vos presentaste ahí algo del lugar de la intervención del dispositivo y mi línea de intervención ha sido cómo acompañar a los ATs en la escritura, que es un lugar muy importante de darle ahí la fuerza y el vigor para dejar sentado. Por eso la plaza, bueno, tiene este espacio tan maravilloso. Vos tomaste dos cosas que me trajeron al recuerdo inmediato de los dos escritos de Luciano Tar, que habla del futuro. Por eso, por supuesto, no lo voy a hablar, él después si quiere hablar y si tiene tiempo lo va a hacer, simplemente que los invito a leer. Y el otro escrito de Nicolás Lipsen, el cordobés, y Luciano es de Platense, que también habla de la transferencia en relación al tiempo y qué pasa entre lo crónico y cómo acompañar ahí y cómo hacer distintas maniobras para poder salir ahí adelante. Así que, viste, hay una consonancia y una resonancia respecto de lo que vos venís trabajando con la propia clínica AT, así que también te invito a que lo leas. Buenísimo. Eso para mí ha sido un hallazgo en este momento, así que lo celebro también. Yo, bueno, con respecto a esto, quiero agradecer a todos los varios autores que están acá y autoras que conozco, que están y ojalá que tengan tiempo, además de las invitadas, que yo le voy a dar paso a, no sé si está Alexis, no la vi, sí, pero dale. Le quiero dar paso a Alexis, a nuestra compañera mexicana, que ella está en el área de la revista, que es la comentadora de libros, junto con Silvana Supo y Verónica Fernández. Así que, bueno, yo le doy paso a ellas y después iremos presentando a las otras compañeras. Le damos lugar a Alexis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Telia, y muchas gracias a todos por convocar a esto, como siempre, Gabriel, Ceci, Vivi, etcétera. De veras que es bien padre estar aquí de paseo por la plaza. Me encantan estos encuentros que además tienen este carácter tan espontáneo y tan cotidiano como es la práctica del acompañamiento. Realmente les invito a darse una vuelta en serio por la plaza, porque hay muchos artículos que están muy interesantes en todos los números, pero en este número hay muchos artículos que hablan sobre la intimidad, sobre la amistad, sobre la supervisión. De verdad hay diferentes artículos de varios autores y de colegas que valen la pena revisar sobre la temporalidad también, ¿no? Entonces, pues bueno, les quiero platicar un poquito. Sí, tengo la fortuna de participar en esta área de recomendación de libros. En esta ocasión hago una recomendación a que ustedes mismos como lectores lean con sus propios lentes este libro. Sin embargo, bueno, el libro se llama Acompañamiento terapéutico, clínica y abordaje, de Jennifer Valdeserre y Florencia L. Casabella. Es una compilación. La verdad está muy interesante porque hay diversos autores que hablan sobre acompañamiento. La mayoría de ellos son analistas o acompañantes terapéuticos, pero formados desde una lectura psicoanalítica. Se habla de diferentes cuestiones en ese libro. Se habla sobre el cuerpo, se habla sobre la transferencia, se habla sobre las discapacidades, se habla sobre las diferencias entre el maestro integrador, bueno, en México lo llamamos más sombra y monitor, tienen parecidos con el maestro integrador, ¿no? Pero las diferencias y cosas parecidas entre el maestro integrador y el acompañante terapéutico, ¿no? Entonces vale la pena como revisar esos abordajes, porque todas las funciones, tanto acompañantes como monitores, como maestros integradores, o sea, todos tenemos un lugar importante frente a los pacientes y trabajamos con los mismos pacientes. No hay ninguno que sea mejor o peor que otro, simplemente que son funciones que sí son diferentes. Entonces es importante hacer lectura y ir encontrando estas diferencias para posicionarnos, ya sea si somos monitores como monitores o como acompañantes cuando somos acompañantes, ¿no?
para ir delimitando nuestra área de trabajo. Por supuesto que en psicoanálisis, más lo que trabajamos es el acompañamiento terapéutico, pero cada quien desde su función es importante que sepa, ¿no?, desde dónde está trabajando y por qué está interviniendo desde dónde está interviniendo. Entonces, me parece que es importante que en este libro se mencionen también esas diferencias. También hablan de darle lugar al cuerpo orgánico, pero no solo al cuerpo orgánico, sino a la construcción corporal, ¿no?, en cuanto a la imagen inconsciente del cuerpo en este libro. Y entonces habla de por qué a veces, o sea, en las discapacidades, bueno, hay situaciones en la organicidad del cuerpo que hay que tomar en cuenta, en lo real del cuerpo, y que hay que escuchar, pero por otro lado también hay que escuchar cómo está construido ese cuerpo y de qué significantes está bañado ese sujeto, ¿no? Y está atravesado ese sujeto. Entonces, es otro abordaje que también es importante tomar en cuenta y que en este libro se nos invita, ¿no? Entonces, bueno, esos son como algunos de los temas que se tocan en ese libro, pero ya ustedes revisarán con calma. Y por otro lado, bueno, también hablando de las temporalidades y de los tiempos actuales, algo que que escribí esta vez fue sobre lo híbrido en la subjetividad actual, como un modo nuevo de relacionarnos, ¿no?, como un modo de pensar la presencialidad actual, ¿no?, porque hay un equívoco en el que decimos esto será presencial y esto será virtual, pero entonces como si lo virtual no es una forma de presencia, ¿no? Y claro que sí, gracias a la virtualidad hoy estamos aquí todos reunidos, paseando en la plaza todos juntos, ¿no? Y gracias a la virtualidad pueden suceder montones de cosas, como hemos visto en la pandemia. Hoy en día te invitan a una boda y te pueden invitar de manera virtual o de manera presencial, ¿no?, a ver la ceremonia por Zoom. Por supuesto que es distinto y tiene otro lugar y es otro tipo de invitación. Sin embargo, es una invitación. Entonces, creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y pensar esto híbrido en la clínica también es importante, porque cada vez más los dispositivos se convierten en eso, en híbridos, o incluso hay unos que solamente son de manera virtual, otros que son solamente de manera presencial, pero cada uno tendrá su lugar dependiendo a la situación, a la singularidad del caso. En el artículo, no me voy a extender ahorita para darle la palabra a todos los demás, pero en el artículo hablo de 2 casos en los que lo híbrido se hace presente, principalmente con un chico que acompañé en sus clases en línea, en donde trabajábamos de manera híbrida dentro de su misma casa, porque él no aceptaba, él no podía con esta presencia constante de estar compartiendo el mismo espacio físico, incluso de su misma casa. Entonces decidimos conectarnos, él en su cuarto y yo en la sala, a la misma clase en línea, y entonces trabajar así, ¿no? Eso posibilitó un montón de cosas para trabajar con él en sus clases en línea, con él, sus maestros, sus compañeros, pero también para que sí tuviéramos ciertos encuentros, aunque sea breves en el día, como de 10, 15 minutos, presenciales, pero haciendo que esa presencia se añorara y se pidiera y fuera algo agradable, no algo forzado, ¿no? Entonces, bueno, también les invito a leerlo y para seguir pensando este lugar que tiene lo híbrido en lo actual hoy. Pues muchas gracias, esa es mi exposición. Muchas gracias, Alexis, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de leerlo ya, pero es muy interesante, además cómo vamos enlazando sin ponernos de acuerdo, ¿no? Porque no hubo un acuerdo, nosotros hacemos una preselección de los escritos, pero bueno, a veces parece que estamos todos más o menos en el mismo camino, digamos, tratando de seguir formalizando y apuntar casualmente a la actualidad, ¿no? En este caso a la formación AT, pero también al trabajo cotidiano, día a día, vos, ¿no?, allá en tus latitudes, allá en Ciudad de México, y nosotros por acá. Así que muchas gracias, Alexis. Bueno, voy a continuar, voy a presentar, me olvidé decirles, Alexis, también hubiese estado bueno que digas más o menos cuál es tu recorrido ahí, por dónde andás trabajando. Bueno, mencionaste que trabajas obviamente desde la línea del psicoanálisis, pero también sos acompañante terapéutica trabajando ahí.
en Ciudad de México, y ahora voy a presentar a Carolina Rebelo de Bogotá, Colombia. Está por ahí, yo no la veo, por eso... Sí, aquí estoy. Buenas tardes, por acá. También te pido lo mismo, que hagas una pequeña presentación de tu recorrido y adelante. Gracias. Primero, muchas gracias por invitarme a la plaza, a Tea, a Gabriel, a Cecilia. Bueno, me gusta mucho estar con un texto en este número de la plaza y estar compartiendo con ustedes. Bueno, mi recorrido, llevo como acompañante terapéutica 4 años y medio más o menos. Realmente quería hablarles también un poquito de cómo es el acompañamiento acá en Colombia, ¿no? Porque llegó hace más o menos 12 años, no como acompañamiento como tal, sino como sombra terapéutica, y acá en Colombia es muy fuerte el modelo de ABA. El acompañamiento casi no es, no es muy nombrado. Entonces, hace como 4 años, en la Fundación Surcos, donde aún trabajo, empezaron a llegar muchos acompañamientos. Esteban Obando era coordinador de esa parte de los acompañantes y empezó a investigar un poco, y así llegamos hacia el recorrido que tenía pues Argentina, Brasil, ¿no? Y a mirar cómo lo estaban trabajando. Entonces, hace 4 años, 4 años y medio más o menos, empezamos a entablar eso y a mirar cómo se debería hacer un acompañamiento, porque era algo muy nuevo para, pues, para nosotros, ¿no? Realmente de profesión soy psicóloga, pero jamás en la universidad me hablaron de qué era ser acompañante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como a grandes rasgos un poquito lo que he hecho. Bueno, he tenido varios casos. También es importante que conozcan que sobre todo el acompañamiento acá se da en chicos, niños y jóvenes con alguna discapacidad neurológica, cognitiva, con autismo, con síndrome de Down. Entonces, es una población realmente más limitada, ¿no? Aunque ahorita en este momento hay alguien que estuvo también en Surcos, de ahí pasó por Síntropos, que Síntropos lo creamos para estudiar sobre todo del acompañamiento terapéutico varias personas de Surcos. De ahí salió otra persona que creó Vincúlate, y Vincúlate también hace acompañamientos desde otras áreas, no solamente desde la discapacidad. Eso es como a grandes rasgos. Bueno, y mi texto, quería hablar un poquito de mi texto. Mi texto habla sobre las reflexiones sobre el acompañamiento terapéutico. Inicio con una frase de María Laura Frank que me gustó, y es que la clínica del acompañamiento transcurre en las fronteras, espacios entre el individuo y su familia, entre la calle y la institución, entre los espacios sociales de los acompañados y los nuestros, entre nuestros espacios terapéuticos y las reuniones con el equipo. Creo que el acompañamiento en este tiempo que llevo no es para cualquier persona. Realmente hay que tener algo que nos guste de verdad estar en lo que hacemos, y que nos interese, ¿no? Que nos interese saber, conocer, formarnos, estar en análisis, tener un equipo de trabajo. Eso acá se ha ido construyendo, ¿no? Se ha tratado de mantener, no siempre es así, porque todos estos pacientes que llegan para acompañamiento son pacientes que llegan con unas tutelas, bueno, en donde piden un acompañante, pero no miran lo que hay detrás, ¿no? Todo un equipo trabajando, un coordinador, un supervisor, y esto se ha tratado de ir formando y manteniendo en la institución donde estoy actualmente. Algo que es bien importante, que me parece del acompañamiento, es que uno cuando entra a un acompañamiento empieza a mirar muchas demandas. La demanda en este caso de la EPS es la entidad prestadora de servicios de salud, que es la que envía al paciente, digamos, al acompañado.
la fundación, que es el lugar donde se trabaja, la familia, las instituciones educativas, y cómo responder ante eso, ¿no? Cómo uno se posiciona frente a todas esas demandas, y que realmente sí me parece que es bien importante el posicionamiento, que va más allá de responder a todas las demandas de efectividad a las cuales nos enfrentamos. Y bueno, aquí ponía un poco de las palabras de Gabriel, que es que en algún momento este sujeto pueda volver a pronunciar al menos una palabra propia. También acá nos desenvolvemos mucho en la parte educativa. Hablo un poco en el texto de esta parte educativa, de cómo uno entra a ser un extraño. Bueno, en la familia también, cuando va uno a hacer acompañamiento a las familias, entra como un extraño en la parte educativa también. Y cómo desde el lugar en donde uno se posicione puede ser un puente o puede ser tomado en lo educativo como el que viene, acompaña, ayuda, hace hacer, y realmente si es esa la figura, pues no se va a integrar al chico, se lo va a desaislar más, porque tiene un acompañante ya que le va a hacer todas las actividades. Entonces sí es muy importante ese posicionamiento que se logra en estas entidades educativas y cómo hacer esos lazos, esos vínculos, no solo con el acompañado, sino también con las personas que lo rodean, ¿no? Me parece que es bien importante que todos los que lo rodean sepan también un poco de qué se está trabajando. En algún momento con un chico que tiene autismo, yo hablé incluso con la persona de la tienda, con muchas de las personas de ahí. Entonces cuando él llegaba, pues estas personas tampoco se angustiaban tanto de que no hablara, de que señalara y tratara de pedir las cosas. Y creo que eso es como hacer ese puente para que después este chico pueda hacerlo por él solo, ¿no? Que no se necesite siempre de un acompañante. Bueno, yo hablo de varias cosas en el texto que envié, que realmente son como historias, son como lo que pienso del acompañamiento, de la importancia que siento que tiene el vínculo, ese vínculo que es algo súper importante. También he tenido la oportunidad de coordinar algunos casos de acompañamiento, y lo que digo cuando inician es primero enfóquense en el vínculo, porque muchas veces entramos y recuerdo una ocasión en donde entré a un colegio y el pedido era como, bueno, este mismo chico que tiene autismo, que pega, que golpea, que muerde, que no hace nada, que se tira al piso, tienes que hacer que se siente, que escriba, que no muerda, que no grite, ¿ya? Y hubo una escena en donde el niño empezó a gritar y una persona lo puso en el piso, le puso las manos atrás, y me decía, eso es lo que debes hacer. Y yo le dije como, no, si es eso, yo no voy a trabajar acá. Y me senté al lado del niño y le empecé a tocar sus manos y le dije, tranquilo, aquí estoy, o sea, no te voy a hacer nada, no te voy a tocar, solamente te voy a esperar a que te calmes un poco. Y eso empezó a hacerlo ver que lo trataba de otra forma, ¿no? Y empezó a hacer que se creara un pequeño vínculo que después se volvió realmente lo de sentarse, lo de hacer actividades, era secundario, era una ganancia secundaria. Entonces se logró un vínculo, se logró trabajar con el chico, se logró que emerja algo del sujeto. Y obviamente después se sentaba, hacía actividades, ¿no? Pero no era mi fin. Entonces, por eso creo que es tan importante todo lo de toda la parte del vínculo, toda la parte del encuadre, ¿no? Saber hacia dónde vamos, tener un equipo en que apoyarnos. Bueno, también la familia, habla un poco en el texto de la familia, de cómo también entramos como extranjeros, de que no debemos tampoco violar ellos ya tienen una familia, entonces uno no puede entrar a violentar esa relación y esa comunicación. Hay que tener mucha paciencia. En el acompañamiento hay que tener mucha paciencia y saber ir despacio y saber hacer apuntes justo en el momento indicado. Sí.
Bueno, para terminar, termino con una frase del texto que dice: por último, ser acompañante terapéutico y ocupar un lugar, como dice Donna Williams en su texto Alguien en algún lugar, es una historia sobre aprender a construir algún lugar a partir de ningún lugar y alguien a partir de un nadie. Y ya, eso les cuento un poquito de mi texto. Muchas gracias, Carolina. Qué bueno eso que dijiste de la paciencia, ¿no? Porque a veces es un término cotidiano, sin embargo, en la cotidianidad del acompañar a veces también se pierde, y tiene que ver también lo que planteaba Ceci, ¿no? En relación de la paciencia respecto de la temporalidad, ¿no? Y el respeto ahí Sí. del sujeto para acompañar. Así que muchas gracias. Bueno, voy a dar lugar a Silvia Russo, de La Plata, Argentina. Buenas tardes. Silvia, no te veo. Si das una señal por ahí. Aquí estoy, Helga querida, ¿qué tal? Hola. Bueno, Silvia es profesora de la Tecnicatura Universitaria T de la Universidad Nacional de La Plata, compañera en estos últimos años de trabajo, de escritura. También está, sé que está su coequiper, su compañera Roxana Frisón, que estas queridas colegas han escrito 2 artículos, son especialistas en infancia y adolescencia, así que también los invito y las invito a que lean sus textos. Y te doy la palabra, Silvia. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Helga, gracias por la invitación, la confianza, la práctica y la reflexión. Vamos a iniciar esta compartida, esta conversa tan interesante con Roxana Frisón, de manera articulada, con respecto primero a lo que vos anoticiás, que es la fiesta de la escritura en esta plaza, y la posibilidad realmente de tener un material, fuente, para aprender, para volver, para dialogar, para generar preguntas también, y para sostenerlas, ¿no? En esta potencialidad, como decía Cecilia al inicio. Retomo algunas cuestiones como la idea de la palabra clave del vínculo, de la que hablaba recién Carolina. Alexis también comentó algunas cuestiones respecto a lo cotidiano y su recomendación del libro, y la idea de lo híbrido, y algunas cuestiones que seguro seguirán resonando, como decías vos, en consonancia, con lo cual vamos a tratar con Roxana Frisón de compartir inquietudes, pensamientos, humildes e incipientes, cuestiones que nos parecen fundantes a la práctica de la T. Ambas con recorrido clínico, con infancias y adolescencias, causadas y posicionadas también teóricamente desde el psicoanálisis. Roxana luego comentará en particular, singularmente, sus cuestiones a presentar. Yo diría para esto que me armo y vivo ahijando y acompañándome con la clínica. La práctica psicológica como licenciada en psicología realmente me encuentra en un posicionamiento vivo. Lo retomo a Donald Winnicott, que nos va a acompañar en algunas ideas para conversar. Y en este punto convido por allí a otra cuestión que cuando vos nos invitabas, Helga, fuimos audiando, conversando transicionalmente, que tiene que ver con la práctica como docentes. La materia que compartimos desde hace 2 años, Roxana es profesora adjunta en la misma desde hace 3, es Introducción a la Psicología de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo la acompaño como JTP, y la verdad es que el comienzo de este espacio docente de dupla también se dio en un tiempo muy particular, la pandemia. Entonces, quienes debíamos hacer el viaje a Chivilcoy, esta tecnicatura, recordemos que pertenece a la Facultad de Psicología de la UNLP, está en su lugar en la sede de Chivilcoy, y en este punto
recreamos, como hablaba recién hace un rato la colega, en este híbrido una presencialidad que no es menor, porque estemos a través de la pantalla. Si bien la vida no es la pantalla, y acá hay una paradoja para poder seguir pensando también en temas de acompañamiento, y cómo acompañar, y desde qué lugar. Tenemos apertura de algunas cuestiones. Empiezo por ahí desde el primer artículo. La revista está realmente muy linda, a mí me causó, les soy honesta, como no podía leerla toda, hice como una picada, me quedé saciada y me quedé con ganas de más. Así que ahora vamos por los platos principales, postres. Acompañamiento terapéutico de niños, niñas y adolescentes, creatividad en un hacer fundamentado. Este título ya habla de una teorización. Y la teorización es lo que nos interesa rescatar en términos de construcción y co-construcción del conocimiento, y de lo que pensamos en esta alternativa de trabajo, en la práctica de acompañamiento terapéutico, que acompañamos desde nuestro lugar de licenciadas en psicología, psicoanalistas, clínicas, docentes, y realmente entendiendo que esta práctica se ha validado, valorizado y ha crecido incluso en su regulación, en sus cuestiones legales, con una exponencialidad que queremos rescatar también en temas de formación, algo que en la editorial Helga, vos y Viviana han compartido como transcripto la idea de lazo implicado, presente y colectivo. Tomo la idea de valor de escritura por el deseo de escribir y formalizar, y desde ese coraje, como dice Lila Feldman, nos posicionamos en cuanto a un campo de la T que precisa de continuar promoviendo fundamentos. Este campo clínico es singular, específico. Esta clínica precisa de deseo, vocación, intención, invención, amabilidad, hospitalidad. Pero ¿qué pasa al pensar la intervención si no tenemos aspectos teóricos a los que volver, a los que seguir invitando a conversar? Entonces, por un lado, en el artículo someramente hacemos un recorrido por el porqué del jugar desde una teoría del desarrollo emocional que implica una zona de juego como construcción de espacialidad psíquica. Este fue el logro mayor del espacio transicional que propone Winnicott en su metapsicología. También hacemos hablar a Piero Lanier con sus propuestas metapsicológicas que retomará seguramente Roxana en un ratito. ¿Por qué y para qué jugar entonces? ¿Por qué el acompañante terapéutico podría valorar la intervención del juego? Si pensamos en niños, niñas y adolescentes, desde nuestra cátedra tratamos de instalar un pensamiento crítico que permita representar los procesos psíquicos de constitución subjetiva que están pasando en la infancia, en la pubertad, en las infancias, pubertades, adolescencias. En esta pluralidad, diferencia, complementariedad, constituciones, diversidades y transformaciones, vamos viendo que nuestros estudiantes, en un tiempo tan complejo y donde nosotros también aprendimos a dar clase con otros entornos, acompañados de otros elementos, haciendo jugar teoría y práctica desde otro lugar, aprendiéndonos, entendemos que allí todo el tiempo, y en los exámenes, por ejemplo, esta fue una semana de examen en la academia, nos interesa que puedan copensar no solo con el equipo, la interdisciplina, sino con espacios precisos, necesarios, sine qua non, que tienen que ver con el propio análisis, la implicación, la supervisión, y estados donde es preciso no solo quedarse en la posibilidad de crear a solas. Crear a solas puede tener muy buena intención, pero si no se basa en algún aspecto que podamos mirar
y recrear con fundamentos, interpelar, traducir, pensar, volver a ver, es muy difícil que genere lo que me parece es una de mis formas de pensar el acompañamiento terapéutico, que es la generación subjetiva, la neogénesis, diría Silvia Bleichmer, de un sujeto, la posibilidad transicional de lograr cercar ese padecimiento y retomarlo a manera de juego para sentirse con otro placer de vivir. Y en esta escucha que tendrá el acompañante, ¿qué es escuchar? ¿Qué significa escuchar? ¿Desde dónde? Y si vamos a escuchar desde el psicoanálisis, Freud, Klein, Donald Winnicott, Piero Lanier, Silvia Bleichmer, que la traemos con sus aportes en tanto la constitución del aparato psíquico, sus propuestas de un sistema abierto, retomadas también de Laplanche, de Freud. Si nosotros vamos a pensar desde ahí, tenemos que volver a entender que el por qué y para qué jugar es intervenir subjetivando, son acciones subjetivantes. Eso que parece tan abstracto se hace en el cotidiano, en una clínica, del codo a codo, donde la intervención también nos debe disponer en una distancia profesional. En ese punto debemos ser muy cuidadosos. Nosotros no vamos a jugar ni en la vida ni en la práctica clínica desde un lugar par, no vamos a jugar estando como otro, sino en una vertiente terapéutica. Y en ese punto volvemos a indagar qué es entonces la acción subjetivante, cuáles diálogos internos y externos entre teoría y práctica nos invitan también a poder pensar una zona de juego con la clínica, con nuestra intervención, con los espacios que hacen a la covisión y supervisión tan necesarios. Nicolás Lipsen, si no me acuerdo mal el apellido, a mí fue uno de los de La Picada que más me gustó, comparte intervenciones de supervisión, de necesidad de pensar la clínica, acting incluso en la formalización de la intervención con una valentía, que me estoy refiriendo a eso, a la posibilidad que decía Cecilia de no cronificar iatrogénicamente la receta, el modelo, la cristalización del diagnóstico. Roxana va a volver aquí seguramente. Entonces, leo dos párrafitos como para darle un pasaje transicional a mi coequiper. Pensar las subjetividades actuales y los diagnósticos en el marco de un capitalismo que provoca efectos desubjetivantes implica de modo relevante al rol particular que asume el AT en el tratamiento. Lo supone situado al lado del acompañado, a su alcance, esperando para salir a jugar. Estos son términos que van directamente articulados al espacio intermedio de experiencia o zona transicional de Donald Winnicott y el aporte terciario del valor del juego para el ser vivo y madurar emocionalmente. Esta posición conlleva entonces dar lugar no solo a una temporalidad y espacialidad en juego, sino sobre todo a manifestaciones que dan cuenta de adquisiciones logradas a partir del conflicto inevitable que supone la incorporación de la novedad, y a intervenciones donde lo creativo sea estimulado desde rigurosas concepciones y con atención plena al campo del jugar. No banalicemos la práctica, constitutivo a la organización psíquica, a la praxis clínica y al abordaje propio de la T en los tratamientos con niños, niñas y adolescentes. Roxana. Bueno, gracias. Me parece que es efectivamente toda la consideraciones que queríamos compartir en este encuentro. Estamos muy agradecidas, la verdad, por la generosidad del equipo editorial que nos ha publicado 2 textos. El segundo de ellos se llama Acompañamiento terapéutico e interdisciplinar del trabajo inclusivo a la construcción de prácticas colectivas. Fue el eje temático del segundo Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico Escolar y primero internacional, donde presentamos nuestro trabajo.
el acompañamiento terapéutico en la escuela y las transformaciones de la época actual. Muy agradecida y en particular emocionada porque me estoy encontrando con exalumnas, precisamente Raquel, Carmen, Antonella, seguramente haya más. Es muy emocionante para mí encontrarme con ellas, que además ya se han recibido, están ya cumpliendo este ciclo de formación académica. Bueno, con respecto a este trabajo, el mismo versa en relación a la complejidad que asume la inclusión de la T en un ámbito que es educativo, que no es de salud. La T como herramienta clínica, tal como lo plantea Pulice en su texto, bueno, va a hacer una tarea que tiene que ver con su formación clínica. Entonces, esa formación clínica tiene que estar sustentada teóricamente, entre otras cuestiones, para poder argumentar cuál va a ser su función allí. La complejidad dada por la inclusión en una institución que tiene sus legalidades y sus normativas. La complejidad dada porque el acompañamiento lo va a realizar en relación a un acompañado que al interior de esa institución es un estudiante. Entonces, bueno, hablamos de todo esto, y más allá de los temas específicos que aborda cada uno de nuestros escritos, hay, podemos decir, temas transversales. Hay ejes que insisten en nuestra escritura, porque obedecen a preocupaciones que sostenemos como trabajadores de la salud mental. Bueno, entre ellos el avance de las neurociencias en el campo de la salud mental, con efectos que consideramos desubjetivantes a partir de la lectura de una única causa biológica de los padecimientos y el empobrecimiento consecuente en las propuestas terapéuticas, reducidas muchas veces a la administración de una medicación. Entonces, para aquellos profesionales de la salud mental que sostenemos nuestras prácticas en el marco teórico dado por el psicoanálisis, en articulación con la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental, que se fundamenta en el paradigma de derechos, sostenemos desde allí esta tensión existente entre el texto de la ley y esto que se da en una práctica que se enlaza a diagnósticos. Helga hablaba de consonancias y resonancias, esto que decía Cecilia hoy, diagnósticos que catalogan comportamientos, que resultan clasificaciones, que se instituyen en sentencias, que marcan un techo, que coagulan en un presente indefinido, a una situación actual de un niño, de una niña, de un adolescente, desconociendo que la emergencia de la subjetividad es producto de una historia y está en pleno devenir. Bueno, pero la ley nos ayuda a pensar en el recorrido identificatorio de ese niño, niña, adolescente. De manera tal que nosotras lo que pensamos es que sufren la violencia silenciosa del etiquetamiento, la nomenclatura de subjetividad. Y toda esta situación atenta contra el pensamiento crítico, ese pensamiento complejo que admite la incertidumbre, que permite precisamente a partir de instalar bordes claros, que son los que permiten el trabajo interdisciplinario, intersectorial, comunitario. Entonces es importante a nuestro entender que de estas cuestiones esté advertido el AT en su formación, para no quedar en serie con demandas y exigencias que desconocen la particularidad de cada subjetividad, sus notas singulares, sus posibilidades y, como decía Cecilia, potencialidades de cambio, de transformación, de novedad, que son propias de las infancias y adolescencias. Cuando las problemáticas tienen una raíz
biológica, aún allí y sobre todo vamos a considerar que están determinadas, que están influidas por múltiples factores intervinientes. De ahí la importancia de pensar a los niños, niñas y adolescentes en situación. La subjetividad no puede pensarse por fuera del lazo, se encuentra entramada en lo social, en una relación recíproca. En su configuración intervienen las marcas propias de lo local, los enunciados identificatorios, verbales y no verbales, vertidos por el conjunto. Bueno, asistimos a subjetividades y problemáticas en esta época, la actual, en la que se ponderan la productividad, la eficiencia, la eficacia, en consonancia con el sistema neoliberal occidental, es decir, la lógica del mercado, el consumo. De manera tal que se da poco espacio para los procesos creativos, los tiempos subjetivos, el procesamiento, la tramitación psíquica. Bueno, si de niños, niñas y adolescentes se trata, nosotras subrayamos que la premisa es pensar en un sujeto en constitución, cuya modalidad de expresión y pensamiento, su modo de ser y estar en el mundo, sus modos de dar sentido, son diferentes a las de un sujeto adulto. Esa presencia que se dispone en la cotidianeidad, en las rutinas habituales del acompañado, esos efectos terapéuticos del apuntalamiento y la intervención subjetivante de la T, comprende una praxis encuadrada y sostenida en un método que determina una competencia específica. De ahí nuestro subrayado en torno a la fundamentación teórica de la que debe disponer todo profesional comprometido, sensible frente al padecimiento subjetivo, atento a los indicios que dan cuenta de la singularidad del acompañado, abierto al encuentro con la diversidad, a la indagación de la implicación de su propio proceso de subjetivación, tal como plantean Ana María Fernández y su equipo. Es decir, esos preconceptos, esas implicancias culturales que pueden obturar, que pueden interferir en el sostén de una escucha activa. Ponderamos la posibilidad del trabajo en equipo, con la que se comparta un proyecto terapéutico para cada paciente, usuario, acompañado, la supervisión, el propio análisis, como decía Silvia. Recordar que la T es un agente de salud, promotor de salud, que propicia como representante del conjunto la incorporación de legalidades, que favorezca la inclusión y el armado de lazos en su acompañado. Bueno, abogamos por la rigurosidad teórica, la plasticidad técnica en el despliegue de una práctica clínica cuya jerarquía y jerarquización celebramos está en pleno proceso de expansión. Gracias. Gracias, Silvia, muchas gracias. Justo estaba tratando de hilar lo que comentaron Silvia y Roxana, y justamente apunta al final de tu texto, de lo que leíste, de lo que dijiste en relación al rigor teórico, ¿no?, que hay que tener respecto a la forma de pensar el acompañamiento, y sobre todo en la infancia y adolescentes, ¿no?, donde requiere su especificidad y su estudio específico. Así que los invito a leer los dos textos de las profes, porque realmente tienen ese rigor que son necesarios para seguir con la formalización AT. Muchísimas gracias. Estoy viendo que hay otros autores y autoras de la plaza, así que qué bueno que se haya podido sumar Santiago Franco, que Santiago es un escritor asiduo de nuestra revista. Él ha escrito varios artículos en varias ediciones, y también darle la bienvenida a dos colegas ahora, colegas AT que se han recibido, que Raquel y María del Carmen, que han escrito también toda una experiencia en su localidad de cómo fue asistir, acompañar a pacientes COVID en una comunidad en la que ellas viven. Así que bueno, lo celebro. Y yo voy a dar paso, si me permiten, a la última invitada, Sonia Sugel. ¿Estás por ahí, Sonia? Gracias, sí, estoy por aquí. Estaba activando mi micro, gracias. Buenas tardes. Bienvenida, te doy la palabra. Gracias, Helga, un gustazo. Buenas tardes, noches a todos.
Pues es un gusto estar en estos escenarios. Agradecer ampliamente la convocatoria al doctor Gabriel Pulis y a todo el equipo de coordinación que ha sostenido durante todo este tiempo un espacio para comunicarnos, ¿no? Es muy importante este evento porque estamos, como se dice en mi país, México, de manteles largos y almidonados. Estamos celebrando una publicación donde ya bien dijeron cada una de las participantes, es una alegría porque ustedes van a encontrar en cada uno de los textos que se comparten experiencias que tienen que ver con una y otra vez sostener una práctica legítima, que ya como en varias ocasiones Gabriel Pulis lo ha manifestado abiertamente de distintas maneras y con distintos matices, es digno de identificar que ha tenido una eficacia y que para eso una práctica tan valiosa y legítima que a lo largo de centurias se ha sostenido, poder conocer otras miradas, otras lecturas, es valioso. Por ahí hoy desde inicio se hablaba de diferentes cosas. Se hablaba acerca de diferentes lentes, a propósito de los lentes que se dejaron en Buenos Aires y en Salta de pronto no están, ¿no? Pero están otros lentes que pueden ayudar a esas miradas y a dar lectura a lo que se presenta en escenarios en cotidianidad. También se hablaba de que estos encuentros son jubilosos, porque estamos en una plaza, y en una plaza nos encontramos colores, matices, y qué júbilo que estemos acá, además en un mes donde estamos también cerrando un año, ¿no? Un año vertiginoso, pero que además, a razón de esta celebración, es digno de volvernos a encontrar acá y compartir lo dichoso que estamos de que la palabra escrita siga siendo palpitante y pueda incluso transitar por diferentes países porque lo hacemos posible. Y que además, a razón de que de pronto se desconozcan personas, figuras, pensamientos, acciones muy concretas de nuestra práctica, podamos seguir sosteniendo que lo hay. Para mí es muy sorprendente incluso identificar que de pronto hay escenarios donde se dice que en mi país, México, no se realizan acciones de acompañamiento terapéutico. Y por ahí digo, bueno, el hecho de que una persona lo desconozca no significa que lo generalicemos. Gabriel Pulis también sabe advertir que no solamente es en la Argentina donde inicia, sino que a la par, a razón de un movimiento social que se va gestando en nuestra América, trasciende en otros países y que sigue con fuerza manteniéndose. Y ahora pues justo es nuestra labor continuar repensando, continuar en formas distintas de acompañarnos en la escritura para legitimar y formalizar una práctica que lo merece. Por ahí es un tanto lo que yo quiero transmitirles. Tuve la oportunidad de tener dos números, dos capítulos que ustedes se van a encontrar en la revista en colaboración con el trabajo que están realizando psicólogas en formación y que desde su rol de acompañante terapéutico, que ahora voy a ceder la palabra a una de ellas que está acá, van a encontrar y van a localizar ciertas reflexiones que nos ha llevado el ejercicio práctico y teórico, repensar la cosa, acompañarnos también de otros que nos llevan más caminos, sí, pero que siempre atentos, humildes con la transmisión, posibilitan que sigamos marchando de a poquito y haciendo frente a una complejidad tan grande, vertiginosa, que de pronto arrebasa con el tiempo, con las prisas, y que en ocasiones es meritorio de decir, ¡hey! Todo a su tiempo, todo merece un tiempo para incluso poder respirar y que haya aires distintos y diferentes. Cuando de pronto, por último, sabemos que en algunos espacios, para algunas personas, la palabra, más que expresarla, de pronto se repliega. Y por el otro lado, más que expresarla, se arrebatan formas. Y de manera constante se siguen arrebatando formas de estar y subjetivarse en el mundo. Y por eso es importante repensar nuestro trabajo en sus diferentes escenarios.
Y bueno, voy a ceder la palabra a Guadalupe Segura, que nos comparta cómo surgió la idea de su experiencia y bueno, qué fue para ella también el transitar por la escritura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, buenas noches. Para mí es un gusto, es un placer estar aquí, es un honor al escuchar la trayectoria y la escritura que han hecho todos ustedes. Como bien menciona la doctora, soy psicóloga clínica en formación. Mi camino apenas está empezando, pero me siento muy afortunada y muy contenta de compartir este tipo de espacio con ustedes. Si bien el artículo que en colaboración con la doctora escribimos trata de compartir un poco de la experiencia que pues he vivido, he tenido a lo largo de la práctica profesional en la que me incluí. Les cuento un poco de manera general. Me vinculé a una institución municipal de San Juan del Río, Querétaro, México. Esta institución se llama el Consejo Municipal contra las Adicciones. Es una institución que brinda tratamiento psicológico a personas con un problema de adicción. Entonces, bueno, la vinculación con esta institución fue pues poder realizar mis prácticas profesionales, pero además poder proponer un proyecto que abonara a la sociedad, a la comunidad. Entonces, bueno, este proyecto se llama Yo Soy Otro Significativo que Acompaña. Me da mucho gusto poder decir que ha sido bien recibido, les ha gustado, y justamente este proyecto apunta a poder incluir a familias, a personas significativas de aquellos que tienen o que toman un tratamiento en cuanto a las adicciones. Si bien este proyecto es muy importante para mí, muy especial, porque me ha permitido conocer, construir muchas cosas al respecto de la temática de las adicciones, porque bueno, acá en México, en San Juan del Río específicamente, me he topado más con que la práctica para atender el tema de las adicciones pues se enfoca más desde una disciplina diferente, como lo es el cognitivo-conductual. Entonces, bueno, llegar a una institución y poder proponer un proyecto que propone una dinámica distinta, pues ha sido muy enriquecedor. Bueno, hablando ya más a fondo de este proyecto, como les mencionaba, es un proyecto que va enfocado para personas significativas de quienes toman un tratamiento. Específicamente lo enfocamos a los adolescentes, y ellos a ellos se les platicaba un poco lo que era el proyecto y se les solicitaba que ellos nos pudieran nombrar cuál era esa persona significativa, cuál era esa persona familiar que ellos quisieran que los acompañara en su tratamiento, que se involucrara un poco más en el tratamiento, más allá de obligarlos, entendiendo claro que a veces, muchas veces estos adolescentes tienen una relación conflictiva de fricción con algunos padres biológicos, y a veces nosotros como profesionales imponemos a que como es el padre o la madre biológica tienen que estar ahí en el tratamiento, o porque son los responsables o los tutores, y muchas veces más allá de escuchar a esa persona, pues los estamos callando y les estamos imponiendo a qué personas tienen que estar en ese tratamiento. Entonces, bueno, un poco la intención de este proyecto es de que ellos pudieran nombrar, pudieran ser escuchados, y que ellos pudieran elegir a esa persona de quienes ellos querían ser acompañados, y de esta manera poder crear una red de apoyo, un trabajo integrador, que no solo fuera responsabilidad de quien tiene el tratamiento directamente y del profesional, porque bueno, también muchas veces acá nos encontramos en que sobre todo en personas que llevan un tratamiento ambulatorio, que es como que van sus familiares y aquí está mi familiar, lo traigo para que lo repongan, ¿no? Lo reparen. Entonces, y hasta ahí queda como la inclusión de la familia o de los tutores, de los padres. Entonces, es como
una manera distinta de poder involucrarlos. De este modo también ellos pueden identificar y pueden reconocer y pueden también decidir si quieren tomar ese lugar de ser ese acompañante de su hijo, de ese familiar. En su mayoría, y la importancia de que ellos nombraran era para que nosotros no impusiéramos a los padres biológicos, pero en su mayoría nos topamos con que justamente los adolescentes nombraron a sus papás, a sus mamás. Uno de los casos que compartimos en el artículo es de un adolescente que justamente cuando se le preguntó que a quién le gustaría incluir en el tratamiento, nombró a su mamá, y cuando me dirigí a su mamá, ella se sorprendió porque ella pensaba que con quien tiene un mayor y un vínculo más fuerte era con su papá, y que lo iba a nombrar que iba a nombrar a su papá, pero fue una gran sorpresa cuando no, en realidad el chico había nombrado a su mamá, y esta pues se comprometió y se responsabilizó bastante del tratamiento, que asistió a todas las sesiones que se trabajaron. La manera en cómo se trabajó fue poder crear un grupo de reflexión con las distintas personas que nombraban los adolescentes, en cuyo ese momento estaban en tratamiento, y más allá de que nosotros como profesionales les diéramos indicaciones de cómo ser padres, madres, etcétera, más allá de todo eso era que se pudiera retomar el valor de la palabra, el valor de la presencia y del acompañamiento, de justamente hacer presencia de un modo distinto, de podernos sostener como grupo y recordar que si bien a veces no tenemos la respuesta, podemos ser bastante buenos acompañando de una manera distinta, no resolviéndole las cosas a los demás. Entonces, básicamente ese fue el proyecto. En este artículo compartimos un poco la experiencia de poder crear de una manera distinta una red de apoyo con los familiares, de incluirlos, de no obligarlos, y de que ellos pueden hacer presencia y que se pueden sentir cómodos, porque también algo con lo que nos topamos es de que a veces también en el tratamiento residencial la familia ya va cansada, va desilusionada, va decepcionada, y va más de manera obligatoria, no se sienten convocados. Entonces también es como algo que se desprende de este proyecto, que la familia, que esa persona que ha sido nombrada por el chico o la persona que tiene la adicción directamente, pues que esa persona se sienta convocada, porque va a estar hablando de sí, porque va a estar haciendo presencia y porque va a cuestionar un lugar diferente. Entonces, bueno, ya para no alargarme tanto, básicamente este es el proyecto. Un poco de lo que se comparte en el artículo es la experiencia al respecto y la importancia de incluir a otras personas y de brindar un acompañamiento desde un lugar distinto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Sonia, también por tu generosidad de darle la palabra a una colega que se está formando en su especificidad, y qué interesante esta forma que tienen de pensar el acompañamiento, bueno, en dispositivos de difícil abordaje. Así que será bienvenida la lectura para aquellos que les interese. Muchas gracias. Bueno, Ceci, compañera no sé si está Gabriel por ahí, bueno, también está Vivi Bálsamo, Andrea Florí se tuvo que retirar, compañeros de la Comisión de Trabajo de la Plaza, y por supuesto todos los que han participado hoy. Recién se despidió, bueno, recién se acaba de despedir otro autor. Quizás estaría interesante pedirles a aquellos participantes que quieran decir algo antes de cerrar, o poder compartir una experiencia también respecto de lo que han escuchado y también de lo que han escrito, ¿no? Porque hay más autores y autoras acá presentes. Santiago Franco también está acá con nosotros. No sé si quieras decir algunas palabras. Sí, ¿cómo les va? Bueno, gracias a todos, placeros, placeras y placeres, sobre todo. La verdad que un verdadero placer estar aquí.
Gracias, Helga, por tus palabras, y gracias a todas las autoras por las presentaciones que hicieron, realmente muy interesantes. Yo me quedé con algunas cosas. Pensaba en Cecilia, y también se me venía a la cabeza la noción de porvenir, ¿no? Como un modo de abrir y de relanzar lo comunitario más allá de sus propias categorías, ¿no? Porque justamente en el porvenir, en esto que ella habla de la futuridad, en aquello que está por venir todavía a nuestra comunidad, está lo que se encuentra más allá de lo actual, más allá de nuestras categorías actuales, que justamente son las que nos ciegan y no nos permiten ver aquello que desde otra perspectiva quizás a veces aparece como obvio. Pensaba en eso, en la posibilidad además de hablar de futuridad, de hablar de porvenir, de pensar esas categorías, y se me venía sobre todo la obra de Derrida, que trabaja mucho con esta noción, la noción del porvenir. Incluso habla de una democracia por venir, y dando cuenta justamente del enclave político que tiene, ¿no? Que precisamente Cecilia hablaba de esto, ¿no? De esta noción clínica y al mismo tiempo política que se da en la temporalidad. También me quedé con Alexis y con lo híbrido, que es tan caro a nuestra profesión de acompañantes. A mí siempre me gusta decir que la mayoría de acá venimos con apellido, ¿no? Porque somos todos medios híbridos, porque somos acompañantes, sí, ¿no? Yo soy acompañante y profesor de filosofía ahora, por suerte, por fin. Y gracias por dejarnos compartir lo que estamos escribiendo, y también gracias por permitirnos a todos los que son acompañantes tener algo que pensar, justamente, ¿no? Porque si algunos tenemos la suerte de animarnos a pensar y a escribir y a compartir aquello que pensamos, es porque hay muchas personas más que están sosteniendo eso todos los días, sosteniendo prácticas y haciendo que crezcan, y alguien decía que crezcan de manera exponencial. Creo que Sandra decía que es lo rápido que haciendo acompañamiento, y eso se lo debemos justamente a los que quedan, digamos, en el backstage, a los que no por la plaza a jugar, pero bueno, habrá que ir agrandando las plazas, multiplicándolas. Eso quería decir, y bueno, tengo un texto ahí largo, con muchas partes, y si alguien lo lee, eso sería muy feliz. Gracias, Santiago. Muy bueno tu resumen y tu escucha atenta. Así que muchas gracias. Bueno, si hay alguien más que quiera compartir, es el momento. Así nos podemos en un ratito ya ir despidiendo. Sí. Silvia. Sí. Adelante. Me gustaría apearme a algunas cuestiones que recién compartió Santiago, volviendo a agradecer desde este lugar, porque hoy pensaba en esto, ¿no? El gran trabajo que es sostener una revista, corregir, editar, enlazar, y es un acto subjetivante lo que están haciendo. Y esta cuestión colectiva de estar en un día de diciembre donde ya estamos todos un poco más cansados, realmente ha causado, me parece, el esplendor de algo placentero y el devenir a lo mejor de cuestiones al porvenir creativo que nos van a seguir convocando, porque uno se lleva realmente un montón de cuestiones que además de seguir provocando escritura, bueno, nos convoca nuevamente a hacer entonces esta formalización y actualización en el campo de la T, pudiendo aportar un granito de arena y aprendiendo un montón. Gracias por el acto político, subjetivo, deseante de esta revista. Gracias, Silvia.
Ahí me avisaron que Isaura Fabri levantó la mano. Isa es una T montevideana, uruguaya. Isa, ¿estás por Adelante, ahí? Isa. Sí, sí está. Después Ay, estará Carmen Montes. Adelante, Isa. buenas, 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 ¿cómo están? Bueno, siempre es un placer la plaza. Me quedé con un montón de cosas, lo que planteaba López Ocari de, bueno, todo lo de la temporalidad, tenía mucho que ver, nos estábamos conversando por privado con Carolina, que es una compañera con la que estamos armando equipo acá en Montevideo, y nada, pensamos mucho en esto y de lo híbrido también, ¿no? Esa cosa que plantea este compañero al final también, de que es muy de los AT esto, de que somos AT y otra cosa, a veces antes, a veces después. Cómo llegamos a AT también es distinto, y una de las cosas que estamos intentando, que estamos armando acá en Montevideo, es que estamos intentando como ver quién es AT acá, que es como lo más difícil, ¿no? Y investigar un poco las dificultades para organizarnos acá. Nosotros tuvimos una asociación de acompañantes que funcionó, se desarmó, se volvió a armar. Tenemos la tecnicatura, tenemos gente que trabaja en línea psicoanalítica también, tenemos gente que tiene formaciones como en todos lados, que hay cursos más cortos, gente que no tiene ningún curso de nada y es AT, y estábamos como intentando sondear quiénes eran AT acá, quiénes se sentían AT acá. Hicimos un ciclo de vivos en Instagram, y no, nada, fue como muy interesante porque nos centramos en la escuela, y es un tema que ahora estamos viendo que hay mucho escrito, que antes había más bien poquito, que se está empezando a tomar como un tema importante, ¿no? Que está tomando relevancia en la escritura, y bueno, nosotros estamos intentando escribir también, ya llegará algo de Montevideo para la plaza, todavía estamos ahí como construyendo cosas, pero bueno, nos pareció muy interesante. Me quedé muy sorprendida también con esta experiencia que contaba Guadalupe Segura en relación a adicciones y todo esto que traían desde Querétaro, cómo el acompañamiento tiene como la capacidad de insertarse por grietas increíbles. Siempre es sorprendente los lugares en los que la T termina, o las estrategias que logra generar, que es subjetivante también, en contra de las cosas que decían. Bueno, nada, quería como agradecerles nada más. Preguntas en realidad me surgen un millón, pero me quedo como armando cosas con todos los conceptos que fueron dejando, así que bueno, habrá que sentarse a leer la plaza. Gracias por todo el ratito. Gracias, Lisa. Bueno, esperamos que disfrutes, ya está dicho aquí mismo, así que este trabajo que venís sostenidamente desde allá, así que gracias. Bueno, me avisan que quieren hablar, perdón, creo que también Carmen. Sí, estaba Alexis, sí, y Alexis y alguien más, creo que Carmen. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que bueno, estoy muy contenta y estamos muy contentos en Chivilcoy de participar. Muchos de mis compañeros están allí escuchando, mirando, registrando todos estos dispositivos que nos son muy enriquecedores. Nosotras como AT noveles recién recibidas, de la Tecnicatura Universitaria de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, nada, quisimos en un momento tan disruptivo como fue el año pasado, y que bueno, todavía estamos luchando para salir de esta situación. Chivilcoy todavía hoy está con algunos casos y empieza a verse de alguna manera comprometido nuevamente. En este tiempo, así como decía, tan disruptivo, nosotros nos propusimos como colectivo AT, estudiantes, formar un dispositivo virtual para salir a ayudar, a ser solidarios ante esta situación, y bueno, eso hicimos, organizados, formándonos con los mismos profes de la universidad que nos dieron una ayuda enorme y que nos dieron la posibilidad de capacitarnos y de organizarnos, formalizando un método, un programa, una forma, y bueno, que fue muy bien recibida por la comunidad de Chivilcoy porque salimos a dar una mano.
bueno, organizamos esta cuestión de un acompañamiento virtual, y eso es lo que nosotros llevamos al Congreso. Llevamos este proyecto de extensión universitaria, este proyecto que habíamos organizado, y bueno, lo quisimos presentar porque nos pareció que era justamente lo que dicen, un granito de arena para este momento tan especial que vive la humanidad, y que bueno, nos tocó a todos atravesarlo de distintas maneras. Y acá había mucha gente aislada, para Chivilcoy 100 casos diarios era un montón, y somos un pueblo, una ciudad muy pequeña de la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso era nada, salir al cruce de esta situación. Así que bueno, muchas gracias, y nada, realmente estoy deseando leer todos esos trabajos que me parecen sumamente interesantes. Muchísimas gracias. Gracias, María del Carmen. Felicitaciones a los estudiantes de la Tecnicatura por este momento tan importante de empezar. Bueno, ahora empieza otro camino, empieza la formación básica, bueno, ahora empieza otro recorrido más interesante. Bueno, le doy la palabra a Alexis, y si les parece, compañeros y compañeras, vamos cerrando. Alexis, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, pues gracias por sus comentarios, Santiago, Isaura. De verdad, sí, lo híbrido da para pensar mucho, ¿no? Para pensarlo desde distintos lugares, que no terminamos. Pero me encanta este señalamiento que hicieron para pensar el apellido de los acompañantes, ¿no? Porque sí, somos acompañantes y algo más, siempre. Ok, vamos a decir, somos acompañantes y analistas, por ejemplo, o acompañantes y profesores, o lo que sea. Pero creo que, bueno, algo que también planteo en el artículo es que lo híbrido ya venía presentándose desde antes. Ahorita la pandemia nos los vino a recordar. ¿Y cómo venía presentándose en nuestra escucha? Por ejemplo, nosotros siempre cuando estamos ya como analistas, acompañantes, estamos escuchando a los pacientes desde su dolor, pero también desde nuestro dolor, ¿no? Hoy en la pandemia, cada quien vivió su pandemia. Entonces escuchamos qué les pasa a ellos con su pandemia, pero también desde lo que nos pasa a nosotros con nuestra pandemia, ¿no? Pero esto que nos está pasando, en donde todos estamos atravesando por una situación pues, mundial, ¿no? No es la primera vez que nos pasa que cada quien escucha desde su dolor a los pacientes o a los acompañados. Siempre estamos híbridamente escuchando. Ahora, ahí está el artificio de esta práctica, porque justamente para eso es el análisis y la supervisión, ¿no? Para poder escuchar, sí, escuchamos porque pues somos sujetos de deseo, que por algo estamos ahí colocados escuchando a los demás, pero ahí está, ¿no? La clave. ¿Qué implicaciones tiene nuestro análisis a la hora de escuchar en ese sello híbrido, ¿no? Entonces, bueno, con esto me quedo y pues nada, también emocionada de seguirlos leyendo a todos los demás. Gracias, Alexis, muchas gracias. Bueno, ¿alguno de mis compañeras y compañeros quieren decir algunas palabras para cerrar? Bueno, ahí está copiado en el chat, pero pueden encontrar en la página, en Facebook también, el acceso a nuestra página, desde donde pueden descargar el nuevo número de la revista en PDF y el número anterior también. La idea es que en la medida en que se vaya pudiendo, tenemos ganas de ir editando los números anteriores que quedaron ahí en el Facebook, que fue el lugar de nacimiento de la plaza, pero bueno, eso por un lado. Después por otro lado también, respecto de lo híbrido, bueno, del otro lado, esto que aparece como el até puro, ¿no? Y esta cosa de la pureza que suena, en fin, tiene resonancias que me quedo
con lo híbrido. Bueno, un placer haber compartido este espacio de encuentro y bueno, a disfrutar del número 9 y que tengan todas y todos muy felices fiestas, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y nos volvemos a encontrar seguramente en muy poquito tiempo otra vez en la plaza.